No lo robaron. No. Estuvo afortunado. Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo videazo. El día de hoy vamos a conocer varias partes del centro de Bogotá, pero no me encuentro solo, me encuentro con el buen Wilfred. Hey, ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por estar acá, por aceptar la invitación y pues vamos a conocer un poco la perspectiva de lo que es el centro de la ciudad, si sienten que es peligroso o no es peligroso. ¿Usted qué piensa? ¿Es peligroso o no es peligroso el centro? Eso lo vamos a descubrir en el video. Bueno, entonces ya nos vemos. Wilfred, cuéntenos quién es su merced mientras que vamos recorriendo aquí la ciudad. Bueno, yo tengo un canal de YouTube, como el amigo acá. Me pueden buscar por las redes como Wilfrix. Ahí lo colocan. Ahí está, ahí está, para que lo sigan. En Instagram y también en YouTube. Y pues abajo en la descripción le aparece. Genial. Su merced que hace videos de qué. Pues un poco de todo. Mi canal está bastante variado. Hacemos exploración urbana, hacemos reviews, hacemos comentarios de cosas que suceden en el día a día. Está bastante interesante. Incluso hay unos videos bastante picantes allí. Los invito a suscribirse y a echarle un vistazo. Entonces vayan por allá a pillar el video del parcero y a disfrutar también, que tiene muy buenos videos. Como lo notan, digamos que esta es la parte del centro histórico de la ciudad. Y como es la parte del centro histórico, pues se ve muy bonito, ¿no? Digamos que de alguna manera esto se siente como muy protegido, ¿sí o qué? Sí, está bien cool por aquí, bastante agradable caminar en esta zona. Es muy tranquilo a comparación de otras zonas del centro de Bogotá que son como un poquito más pesaditas. Digamos que estamos recorriendo y viendo a ver qué se siente y ese aspecto que uno de pronto a veces no se da cuenta al momento de pues estar pisando las calles del centro. No, y además por aquí queda como una cuestión militar, ¿no? Ah, He visto bueno, militares por sí. aquí reuniéndose, entonces eso como que le da un aura más de protección a la lugar, zona. Sí. al lugar. Digamos que en ese momento podemos tener, en este caso, la cámara de, pues así, pero vamos a entrar como a un lugar que de pronto va a estar un poquito más pesadito y va a tocar coger la cámara así. Y sin embargo, mira, como esto es un sitio donde siempre hay presencia militar, mira cómo tienen las paredes rayadas. Sí, aquí sí se nota harto. Y más porque hace poquito pasó lo de... Ah, estos son los grafitis de la chica feminista. Ajá. Entonces digamos que pasó eso y pues ustedes cuéntenos. ¿Vale la pena hacer esto o no vale la pena? Déjenlo saber en los comentarios. Algo que también es importante y pues que se evidencia bastante es que pues primero pasa también mucha policía como por estos lados, ¿no? Sí. Y también la cuestión del comercio, pero que digamos que el tipo de comercio turístico, porque donde nosotros nos encontramos ahorita es como un lugar muy turístico, entonces digamos que la cuestión de los asaltos o robos deben ser como más tipo como engaños, ¿no? Como estafas. Sí, como el paquete chileno. Ah, exactamente, digamos que en este tipo de lugares, porque en el sentido de seguridad de que te van a robar o te van a coger el celular, eso nunca va a pasar como por este sector, porque sí está bien protegido y como lo dijimos ahorita, de alguna manera los sitios como muy turísticos no tienden a robar. Sí, es que lo que pasa es que esta zona en la que nos encontramos, este cuadrante, hay varios edificios gubernamentales. Incluso estamos cerca, a pocos metros de la Plaza Bolívar, y casi siempre esta zona está muy resguardada por seguridad y como dice aquí Steve, hay mucha seguridad, la acabamos de ver. Entonces ellos están siempre haciendo rondas y eso, y pues digamos que la delincuencia se encuentra alejada un poco de esta zona. A estas horas del día, si pasa por la noche, tal vez es otra historia. Otra historia, sí, eso sí es verdad. Como en todo lado, cualquier parte del mundo y como todo centro histórico de cualquier parte del mundo. Nos despedimos de la Plaza de Bolívar, muy bonita y muy icónica. Digamos que su merced, ¿qué tal le apareció la plaza? Genial, es un lugar bastante agradable para venir a compartir con la familia, los turistas. Esto es un punto neurálgico donde siempre van a llegar, porque aquí tú partes a varias, por lo menos hacia allá arriba, se llega a la Candelaria, que es un lugar bastante turístico. Y hacia acá abajo está la famosa Séptima, que esto es como un mercado al aire libre, donde la gente coloca sus mercancías en el suelo y es una locura, sobre todo los fines de semana. Entonces tú puedes ver muchos turistas extranjeros por aquí y esto siempre se la pasa full. Nos encontramos aquí con Wilfredo, que él también es creador de contenido aquí también de la ciudad. Entonces pues nos va a contar su percepción frente a lo que es el centro de Bogotá, lo bueno y lo malo. Bueno, lo bueno es que estamos en el corazón de Bogotá. Aquí precisamente fue donde jurídicamente nació la ciudad de Bogotá. Eso es lo mejor de acá. ¿Qué otras cosas bonitas tiene? Bueno, los 6 palacios que tienen los alrededores, la dinámica que hay aquí en el entorno, es decir, toda alegría. Por supuesto, también hay sus cosas negativas acá en esta zona, pero en conclusión,
todo de maravilla. Yo tengo un canal en YouTube, Wilfredo Jurásico, así como suena. Como aparece ahí. Exactamente, Wilfredo Jurásico, y estoy en Instagram también, en Facebook, pero básicamente con el canal de YouTube. En función de todo lo que me estás preguntando, algunas anécdotas de lo bueno y lo malo, ¿no? Exactamente. Ahora, el morbo se enciende cuando uno ve aquí las peleas constantes, tanto de políticos como de algunos que están acá en el entorno. ¿Qué percepción su merced tiene dentro de la cuestión aquí en la ciudad? Bueno, la seguridad es un tema complejo. Aquí en este entorno donde estamos tenemos, gracias a Dios, la presencia, hay que decirlo con honestidad, una buena presencia policial y militar, que eso nos da tranquilidad tanto a los que trabajamos como guías como los turistas que vienen acá. ¿Y qué es lo más loco que su merced haya visto? Bueno, constantemente todos los días vemos aquí algo loco, pero lo más, bueno, hasta bizarro que hemos visto acá es en la puerta principal que llama la nave central de la catedral, una persona haciendo sus necesidades. Ustedes saben que Complejo. horroroso, Está horroroso, loco. pero es una de las tantas cosas. Bueno, hay otras anécdotas más también, personas acá que teniendo su cuchicuchi, para no decir relaciones Ajá. X, acá en esta plaza de Bolívar que tienen acá. Por Eso ejemplo. también es muy loco, ¿no? O Y sea, algo violento. Bueno, violento es la cotidianidad. Vemos que aquí hace poquito asesinaron a una persona, a 2 tiros a menos de 1,5 cuadras de la plaza de Bolívar. Frente a Botero también vimos un acto de apuñalamiento, en fin, hay ¿En muchas una hora cosas. específica? Hermano, no lo vas a creer, cuando hubo aquí la toma de posesión de las nuevas autoridades policiales, que habían más de 2.000 policías acá, surgió y esa situación ahí frente a Botero. uy, al Museo muy- Botero. o sea, es heavy porque digamos que estaban todas las personas, estaba toda la cuestión de la policía, entonces es muy complejo, ¿no? bendiga. Muchas gracias, síganlo allá entonces también a él, Bueno, y muchas por ahí gracias. lo veremos también con una colaboración más adelante Claro, con él. por aquí estamos y sigan al amigo y sigan también a Wilfred. Wilfred. Entonces, seguimos con el recorrido. Venga, Wilfred, una preguntita. ¿A usted le ha pasado algo aquí en el centro de la ciudad, de casualidad? Pues fíjate, yo tengo aquí viviendo aproximadamente 5 años y siempre frecuento el centro. Si ven mis videos podrán darse cuenta que tengo muchos videos aquí y realmente nunca he sentido peligro en ningún momento. Una vez iba caminando con un youtuber de la India, con el cual grabé un video, sí. vayan a verlo en el canal, está súper, y otro compañero, y se nos acercó un man así de repente y como que trató de intimidarnos, nos hizo así, y nosotros lo hicimos así también, y el tipo no hizo nada, y ahí quedó, y seguimos caminando. Eso ha sido, digamos, como la situación que uno dice, sano, pero no De pasa resto, nada. tranqui. Sí, yo creo que de esta parte de acá, lo que es toda la parte del centro histórico y todo esto, es raro que pase realmente, porque digamos que, como se dice, es centro histórico, entonces es como extraño que llegue a pasar algo así tan grave, ¿no? Pues sí debe pasar, pero no siempre. Y digamos que la mayoría de los creadores de contenido crean mucho contenido aquí en el centro también. No, y digamos también la actitud con la que tú vayas caminando por ahí, ¿no? Porque si te ven así como retraído, te ven como una presa fácil, obviamente pues te van a caer, pues, ¿sabes? Las personas que andan en la vida mala, ellos ven la debilidad en las otras personas. Entonces tú tienes que andar siempre con una actitud seria, firme, seguro de ti mismo. E incluso en la noche he caminado por aquí, donde ya tú empiezas a ver que sí, prostitución, venta de droga y de eso. calle, toda esta parte. Mira, y he caminado toda esta calle, que es larga, y como si nada, bro. Tranqui. Si o si no, inspección de billetera le hacen por ahí después. Igual este es un lugar muy bonito, realmente recomendado si ustedes quieren venir, más que todos los sábados y domingos, desde el viernes, jueves, viernes y sábado, domingo. Es muy chévere porque hay mucha actividad cultural. Hoy es un martes, entonces pues está más solito y está muy limpio, o sea, curiosamente está el piso limpio, está bien. Oigan, miren lo que acabamos de encontrar. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? Lo que parece. Lo que parece. Eso se encuentra mucho, digamos que como aquí por este sector, porque digamos que aquí sí se evidencia un poco más el consumo y la habitabilidad de calles. Sí, esta plaza sobre todo, tú llegas a ciertas horas de la noche. No, yo creo que incluso ya, desde una vez. Sí, no, Y ya. muchas personas andan vendiendo cosas Sí, digamos que prohibidas. por lo que la Plaza Santander, y curiosamente aquí queda el Museo del Oro y pues el banco, ¿no? Que debería estar de alguna manera resguardado, pero pues no, aquí se siente el consumo como tal, de todo sentido. Llegamos a otro punto de la ciudad que es como más de libros, la verdad, pero acá siempre está más movido que en otros lados, A mí ¿no? me encanta este pasillo.
Porque aquí tú puedes encontrar todos los libros que busques, e incluso a buenos precios, puedes regatear. Y hay de todo, hay cómics, por ejemplo aquí. Véanlos, ahí están los cómics. Está bueno. Y lo bueno es que digamos que así es muy concurrido. Aquí puedes ir, aquí qué puede pasar. Como el cosquilleo, pensaría yo. No, yo creo que aquí la gente que pasa por aquí es porque tienen que pasar, porque van hacia otra parte del centro o porque vienen a buscar libros. Pudiera decirse que esta zona es una zona intelectual. Donde hay libros, tú sacas la suma. Sí, eso sí es Entonces por aquí es bastante tranquilo. sí, igual como hay cantidad de comerciantes, yo creo que también aquí entre ellos se protegen bastante. Sí, totalmente. Este pasillo en el que nos encontramos en este momento es un pasillo, digamos, donde muchas personas suelen vender productos de dudosa procedencia, pero pues Como por ejemplo acá. nadie tiene ningún problema con eso. Ah, mira, Dame. este Cancún, el Papa. Ve el papa. Ah, está bonito. Ah, por eso el Papa que anda enfermo, ¿no? Sí, y muchas monedas de diferentes países también. Ah, está bacano. Y pues acá ustedes pueden, es como un tipo mercado de las pulgas, ¿no? Sí, sí, nadie tiene ningún problema con eso. La gente viene a hacer intercambio aquí de mercancía, puedes conseguir buenos remates. Es bastante interesante. Sí, y digamos que esta zona también es muy comercial, entonces yo siento que de alguna manera es tranqui y se encuentran muchas cosas y muchos productos que están, pues que son como económicos. Miren ese cosito, está bueno también, se puede encontrar. El problema es que estamos buscando quién, el dueño del este y No hay nadie. no hay nadie. Bueno, como no hay nadie, me lo va a llevar. Se la va a llevar, vea. Oigan, ¿no está el señor? Se perdió. Que por aquí se encuentran hartas cosas. Aquí a los viejitos. Yo tuve con este yo empecé a grabar un J5, si no estoy mal. Mejor dicho, hay varias cositas que ustedes pueden ver old school. Y lo que les digo, aunque de pronto se sienta la perspectiva que es como peligroso, no lo es. Es como muy tranquilo y pues si ustedes quieren comprar cosillas, pues acá lo pueden hacer. Llegamos a otro punto como muy importante de la ciudad, que para mí este sí es como un lugar que yo siento, eso es de mi perspectiva, sí es más pesado. Sí, totalmente. El Parque de la Mariposa. Exactamente, creo que... Anteriormente esto era súper peligroso. Ahorita no, está un eso poco más tranquilo porque han desarticulado las bandas que operaban aquí. Te robaban así en plena luz del día y te llegaban entre varios, un grupo. Y con el pan, cuchillo aquí, sí. mira, te quitaban las cadenas, los zarcillos, el teléfono. Si te ibas con una bolsa, un bolso así, pagando la panza, como dicen, ¡pam! Te lo No, quitaban. eso antes era un peligro. Ahorita digamos que, por ejemplo, ya había policías, por ejemplo, ahí hay unos policías. Y digamos que el mercado ya está un poquito más tranqui, ¿no? Porque antes, o sea, yo se les digo porque yo hace muchos años me la pasaba por acá también, en mis épocas de juventud loquillas. Y esto era redenso. No solo por las cosas delincuenciales, sino que aquí también pasaban unas cosas que ustedes ni se imaginan. Digamos que hoy, siendo martes en la mañana, es tranqui. Pero sobre las mediodía, yo creo que esto ya empieza a cambiar. Bastante. Igual no hay que dar papaya, ¿no? O sea, Sí. hay que estar siempre pendiente, mirando hacia los lados, pero es una zona comercial y si tú vienes a lo que vienes, vas a lo que vas, Y tranquilo, directo. entra, sale y se va. Sí. Si ustedes de pronto no conocen dónde queda este lugar, pues este es muy icónico y queda en la estación de la Jiménez, hacia este lado. Y pues aquí ustedes encuentran todo lo que tiene que ser con ropa y toda esa vaina. Por ejemplo, aquí están como haciendo como las construcciones del metro, ¿no? Y pues vea, todo esto, están rompiendo toda esta vaina acá. Y pues digamos que esta parte también es como una de las partes como medio pesaditas también. Sí, por aquí está una de las estaciones, que es la estación Jiménez, que es una de las más concurridas de la ciudad y una de las más peligrosas, por supuesto, donde si das papaya, te pueden meter las manos en el bolsillo, te sacan el teléfono. Te lo digo porque a mi esposo le pasó. Sí, aquí es complejo y digamos que allá quedaba la antigua L o el Bronx. Entonces digamos que este tramo de acá es sumamente pesado. Por lo menos en esta plaza aquí, muchas personas vienen a dormir en esas bancas que están allí en este momento, personas sentadas, la utilizan para dormir. Curiosamente también tienen el calle aquí al lado, ¿no? Curiosamente, hay un puesto policial aquí pasando estos árboles que siempre tiene presencia policial. Entonces, digamos que las personas que duermen aquí
Están segura. protegidos. Sí. Están protegidos. Vean, ahí está el CAI y pues la policía. Pero sí, siempre como este tramito siempre es como de habitantes de calle que cuestan acá dormir. Llegamos aquí a la parte del tercer milenio. Voy a grabar así como medio disimulado, porque este tramo de acá, digamos que todo este pedazo de acá es sumamente peligroso. Entonces, ¿qué piensa ahí Wilfred? Bueno, lo que pasa es que obviamente esta es una zona que tiene como un estigma, ¿no? Porque anteriormente esto era un poco, bueno, no era un poco, era bastante peligroso. Sí, bastante. Toda esta zona por aquí, a los alrededores, se conocía como La Hoya, el Bronx, la L, hacia allá atrás, hacia acá. Aquí era el antiguo cartucho. Entonces quedó como una remanencia de eso y pues hay personas aquí que se encargan del tráfico de ustedes saben qué, el consumo de ustedes saben qué, y aprovechan y venden sus mercancías allí de dudosa presencia. Entonces digamos que es un poco peligroso meterse allá a grabar. Yo lo he hecho en videos, tengo videos con cámara oculta aquí, vayan a mi canal, chequenlo, pero siempre es peligroso. Sin embargo, si tú vienes en sol normal, así como una persona cualquiera, tú puedes entrar y si tú vas a comprar mercancía, No pasa nada. Pero digamos que si ya está grabando, ellos ya son como muy... Por ejemplo, todo este parchecito de este lado ya es como ya un poquito más pesado y pues de pronto se inquietan un poco y más porque no tiene una cámara, ¿no? Sí, claro, se timbran de una. De hecho, la primera vez que yo entré, yo con mi seguridad saqué mi GoPro sin ocultarla y de una me cayeron unos manes. ¿Qué tú qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué tal? ¿Y esa cámara qué? Y yo pues como he estado en muchas situaciones así en la calle, pues más o menos digamos que sé cómo defenderme. Ahí hablé con ellos, les di 20.000 pesos, les compré unos cigarros y los manes me dejaron tranquilo. Pero me dijeron que mantuviera la cámara bajo perfil porque es peligroso. Este pedacito de acá es el que les digo que también es un tramo como pesadillo y pues digamos que toda esta parte de acá ya se vuelve un poco ya como que este es el sector más comercial y aquí un poquito ya pues es comercial, pero digamos que presuntamente pues de pronto cosas ilícitas. Pero digamos que si uno está como a este lado grabando, tranqui, no pasa nada. Lo más increíble de todo es que allí queda un parque. Que es el parque del tercer milenio. Y Que es un parque grande y es un parque, si puedes enfocar ahí, es un parque que tiene mucho espacio verde, tiene cancha, creo que hasta tiene un skatepark y todo, ¿no? Sí, eso es Para grandísimo, patinar. sí es grandísimo. Y sin embargo es muy poco frecuentado porque en los mismos alrededores pues está lleno de estas personas que están allí haciendo lo suyo. Entonces la gente como que no les gusta ir por allá pues porque el ambiente, ¿sabes? Pero el parque en sí es hermoso. Sí, no, es muy bonito. Yo he entrado ahí y pues digamos que ese parque lo arreglaron porque pues digamos que esto era una vaina pesadísima. Mucho habitante de calle, aquí se la basaba mucho el habitante de calle consumiendo y mucho hurto. Entonces decidió como el distrito tomar como esa iniciativa de volverlo un parque metropolitano y pues digamos que es muy bonito, pero como lo dice Wilfred, ahí sí de verdad es muy poca la gente que está por ahí. ¿Tú piensas que es muy peligroso? ¿Sí? ¿De verdad? Demasiado. ¿Qué es lo más loco que has visto? Es lo más loco que entre 6 personas los cojan a los que tienen todo lo que tienen. Pero aquí mismo sí. Y la seguridad. Le robaron eso ahí. ¿Qué tal el recorrido? Bastante agradable, de hecho, y con buena compañía. No, igual, muchas gracias a su merced. Entonces ahora sí, como dijimos al principio, ¿es o no es peligroso el centro? Depende. Depende de la percepción con la que tú vayas. Si tú vienes con percepción de miedo, puede que te ocurran vainas malas. Pero si tú vienes a lo que vas y tal vez ni andas pendiente de eso, vas a notar que es un centro común y cualquiera, como otro centro de cualquier otra parte del mundo, de una gran capital de un país. Sí, digamos que de por sí el centro, yo siento, antes les voy a decir así, hace muchos años no me gustaba el centro, pero digamos que le cogí mucho cariño después de un tiempo que empecé a venir acá y pensaba que el centro de alguna manera era peligroso, pero realmente no, como lo dice él. Si ustedes vienen con el vengo a comprar, vengo a hacer tal cosa y no ir a grabar por allá en lugares donde no deberían estar grabando, pues no pasa nada, porque ahorita estábamos grabando donde les dije que era como medio peligrosito y empezaron a gritarnos. Pero pues digamos que uno está enfocado en lo de uno y nada más. Listo, eso sería todo por el video de hoy. Wilfred, muchas gracias a su merced por venir. A ti, brother, por la invitación. No olviden suscribirse al canal de él, que va muy bien. Suscríbanse. Suscríbanse también a mi canal y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.